En nombre del voluntariado y colaboradores de Manos Unidas, tanto de la Delegación de Albacete como de las comarcales de Ellín, Almansa, Caudete, Villarrobledo, Casas Ibáñez y La Roda, buenas tardes y bienvenidos al lanzamiento de la campaña de Manos Unidas número 62, que este año es online por motivos de la pandemia. Queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento a todas las personas que accedan online a través del enlace que la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Albacete ha puesto a disposición de Manos Unidas. También aprovecho la ocasión para agradecer a las emisoras de radio y a la prensa la difusión que nos han dado para este acto. En la mesa se encuentra nuestro obispo don Ángel Fernández Collado, a quien agradecemos una vez más su presencia por haber hecho un hueco en su agenda para acompañarnos en este acto. Muy buenas tardes, don Ángel. Buenas tardes. Y una servidora, Celia Monteagudo, actual presidenta delegada de Manos Unidas. En este salón del obispado también se encuentra un pequeño grupo de voluntarias de Manos Unidas, respetando el aforo permitido en este lugar. Gracias por venir. También va nuestro saludo y agradecimiento a don Pío, nuestro conciliario de Manos Unidas en Albacete. Este acto constará de 3 partes. En primer lugar, comenzaré con una introducción sobre la identidad de Manos Unidas y unos datos sobre quienes la forman, para continuar con el tema de la campaña de este año y sus proyectos. En segundo lugar, presentaremos a una misionera seglar que, al no poder estar presente en este acto por motivos de la pandemia, como en otros años, nos ha grabado un vídeo en el lugar de misión. A continuación, nuestro señor obispo don Ángel nos dirigirá una palabra. Con respecto a la identidad de Manos Unidas, decirles que es una organización no gubernamental para el desarrollo de la Iglesia Católica en España, formada por voluntarios seglares, un total de 5.788, de los cuales el 81% son mujeres, y tiene también 72.824 socios y colaboradores. Manos Unidas está presente en todo el territorio español a través de 72 delegaciones y más de 500 comarcales. Manos Unidas trabaja en 58 países del sur de los 3 continentes, América, África y Asia, en estrecha colaboración con asociaciones y colectivos locales, con el derecho a la alimentación como eje, pero también trabaja por el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo y todo sin olvidar a la población afectada por emergencias y catástrofes naturales y sanitarias que están multiplicándose en las zonas más pobres del planeta, en los lugares más abandonados y empobrecidos. Y aquí en España trabaja para sensibilizar a la población española. Referente a la campaña de este año 2021, Manos Unidas finalizará la campaña trienal que comenzó en 2019, dedicada a la promoción de los derechos humanos como mejor camino para alcanzar la dignidad de las personas, que este es el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia y la base del trabajo de Manos Unidas. Dentro de este trienio se dedicó el primer año, 2019, año también de nuestro 60 aniversario, a hablar precisamente de la dignidad de las personas y de la vulneración de los derechos humanos en tantas comunidades. Aquí se hablaba mucho de las mujeres, porque se hacía mucho hincapié en ellas, ya que las mujeres del siglo XXI se decía que ni eran independientes, ni eran seguras, ni tenían voz. El año 2020, la campaña se dedicó al cuidado de la casa común, que habitamos todos, toda la humanidad, la única casa que tenemos. Cuando no cuidamos la casa común, quienes más sufren son los más pobres. Nuestras acciones tienen consecuencias, así que debemos ser enormemente cuidadosos y respetuosos con la naturaleza. Y en medio de todo llegó la pandemia. A fecha de hoy hay 1.000 millones de contagiados en el mundo, pero sabemos que el hambre mata más que la COVID y un ser humano nunca debería tener que plantearse entre morir por hambre o morir por la COVID. Manos Unidas se ha sumado a la prevención de la COVID-19 con 133 proyectos de emergencia, de los que se han beneficiado 1.300.000 personas. Estos proyectos iban encaminados principalmente en el campo de la alimentación y en el campo sanitario.
El virus también ha puesto de actualidad el tema que vamos a trabajar este año 2021, la corresponsabilidad de todos en la consecución del bien común. En este sentido, continuamente estamos oyendo mensajes de que de esto tenemos que salir todos juntos, que todos tenemos que cumplir con nuestra parte, que si algunos fallan todo puede venirse abajo. Es decir, en otras palabras, que todos tenemos que cumplir con nuestros deberes y responsabilidades para salir todos adelante. Porque como dice el título de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Por eso la pandemia ha puesto de manifiesto que trabajar por la dignidad de las personas, cuidar de las personas y de la casa común es responsabilidad de todos. Y de ahí viene el lema de la campaña 62 de este año 2021, Contagia solidaridad para acabar con el hambre. En 2021, Manos Unidas se va a centrar en denunciar las consecuencias de la pandemia del coronavirus en las personas más vulnerables y, por otro lado, en promover la solidaridad entre los seres humanos como la única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria y que castiga con hambre y pobreza a cientos de millones de personas en el mundo. La solidaridad es un requisito indispensable para el bien común. Es el valor del compromiso con los demás y consiste en compartir para que otro hombre o mujer pueda disfrutar de las mismas condiciones de una vida digna. Una solidaridad que es mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos, que también son necesarios, pero es pensar y actuar en términos de comunidad, es pensar, revisar y cambiar nuestro estilo de vida, de generar nuevos estilos de vida. También es de luchar contra las causas estructurales de la pobreza. Basta mirar algunas cifras proporcionadas por organismos internacionales como la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o de la ONU, o el Banco Mundial, o la UNICEF, para ver la magnitud del problema, agravado por esta crisis sanitaria mundial, sobre todo entre los más empobrecidos del sur. Llegado a este punto, quisiera indicarles la diferencia entre la terminología utilizada a la hora de hablar del hambre, de pobreza extrema y de pobreza multidimensional, porque no son lo mismo, porque las cifras varían. El presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, en un spot publicitario de Manos Unidas, hablaba de 800 millones de personas que pasaban hambre. Y también hablaba de que 1.300 millones de personas vivían en la pobreza. Bien, pero ¿a qué tipo de pobreza se estaba refiriendo? ¿A qué tipo de hambre se está refiriendo? Esos son términos que quiero aclararles a ustedes. Sabemos todos que necesitamos una alimentación saludable, una dieta equilibrada. Y según nos dice la FAO, solamente hay 3.000 millones de personas que no la tienen. Una dieta equilibrada quiere decir que como huevos, pescado, carne, tomo grasas, tomo frutas, etc. Pues la cantidad ya la ven ustedes. Y en el mundo estamos 7.300 millones de personas. Bien, pues ahora voy a aclararles esa terminología de la que les hablaba. Cuando Roberto Leal está hablando o se está refiriendo al hambre, se está refiriendo a un hambre crónica, cuando habla de esos 800 millones de personas. Y el hambre crónica es la que sufren las personas que no ingieren suficientes alimentos y se van a dormir con hambre durante un tiempo prolongado. Y luego está hablar de pobreza. Existe la pobreza extrema, que también habla, pero los datos que aquí obtenemos son del Banco Mundial, que se nos dice que es aquella persona que no consigue comprar alimentos o comer por más de 2 euros al día. Pero de la pobreza de la que estaba hablando nuestro presentador, pues se refería a la pobreza multidimensional. Esta pobreza tiene como criterio para medir la pobreza de las personas 10 necesidades. La nutrición, es muy importante comer, como ya les he dicho, que sea equilibrado. La mortalidad infantil, por los datos que nos vienen, han aumentado bastante. Se habla de ya
200 millones de niños que nacen muertos y que 1 de cada 5 también muere antes de los 5 años. También se habla de años de escolaridad, también se mide eso, y la asistencia a la escuela. Son dos cosas distintas, porque yo puedo estar escolarizado y, sin embargo, pues no mandar a mi hijo a la escuela, que es lo que se suele hacer allí. Yo, por la experiencia que tengo, pues yo veía pues, que el día que tenía que ir a la escuela, a lo mejor le decía a su madre, pues no, ahora es que tienes que ir a llevar a la vaca a pastar. O le decía, pues ahora quédate de cuidado de los niños, de tus hermanos. En fin, y otros días porque llovía y otros tal, o sea que estás escolarizado y luego no vas a la escuela. Eso aquí no ocurre aquí en España porque rápidamente los servicios sociales te llaman, ¿no? Hay otra necesidad que es tener combustible para la cocina, para cocinar. Y vemos como hay mujeres que van por el campo, ¿no?, a recoger madera y luego la traen allí en su cabeza y tal. Entonces, pues eso también sería una necesidad primaria, ¿no? El saneamiento. Recuerdo que esto era muy importante allí cuando estábamos en la India, porque en los poblados a los que visitábamos la gente pues no tenía aseos y se iba con su paraguas. La mujer iba con su paraguas y de pronto veías allí al lado del camino a alguien agachado debajo de un paraguas. Ya sabíamos lo que estaban haciendo. Los hombres iban allí con un bote de agua y bueno, pues también sabíamos ya para lo que era. Entonces el problema que corrían allí era pues que había culebras y que a 3x2 a uno lo picaba y moría. Bueno, pues otra cosa es el agua potable, otra necesidad. De eso ya hemos visto bastante. Electricidad, la vivienda, activos, es decir, si tienen bienes o algún recurso, algún ahorro. Pues con todos estos datos que les he dado de estas 10 necesidades, se considera pobre multidimensional a la persona que no consigue satisfacer 3 necesidades. O dicho en otras palabras, los que sufren más de 7 necesidades de las aquí enumeradas. Pues de esto es de lo que se está hablando hoy en día. Si nosotros recordamos todas esa marea humana que vemos en televisión, de estas que salen de Honduras y que van camino de Estados Unidos, ¿no piensan ustedes que toda esta gente está realmente sufriendo de una pobreza multidimensional porque no llevan nada prácticamente? Bueno, pues según los datos que tenemos, esta pobreza son de 1.300 millones de personas las afectadas con esta pobreza. Y según los estudios y cálculos que han hecho últimamente el King's College de Londres y la Universidad Nacional de Australia, se supone que con la pandemia aún van a aumentar otros 500 millones de personas. Bien, pues el derecho a la alimentación, por lo que lucha Manos Unidas, es muy serio. Y consiste, como ya les hemos dicho, en tener el acceso de manera permanente a una alimentación que sea suficiente en cantidad y en calidad. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué ocurre todo esto? Pues cada vez es mayor el consenso en que las condiciones de vida y de salud tienen mucho que ver con el maltrato a la naturaleza y a la destrucción de los hábitats naturales que ha favorecido el contacto con determinadas especies y virus. Esto se habla en televisión, se está diciendo que esto es la llamada zoonosis y es lo que nos ha provocado ahora el virus que tenemos. Esto se une también a una alarmante crisis medioambiental relacionada con el cambio climático y el uso abusivo de los recursos naturales, sobre todo en las comunidades más vulnerables del sur. Por eso, Manos Unidas promueve un desarrollo integral. Cuando hablamos de integral, se está refiriendo a satisfacer esas 10 necesidades de las que hemos estado hablando anteriormente. Y también que sea sostenible y una economía del bien común que antepone la dignidad humana y el cuidado del planeta ante otras cosas, ante los intereses de, bueno, los que diríamos los ricos, ¿no? La experiencia dramática de este coronavirus nos lleva, como institución, a no aplazar, sino a reafirmar con más firmeza la dignidad de todo ser humano y sus derechos, la necesidad de generar nuevos estilos de vida más solidarios, la urgencia, desde la política y la economía, de crear condiciones de vida más humanas centradas en la dignidad de cada persona y en el bien común. No basta
hablar de nociones de solidaridad y de bien común. Hay que creer en ellas. Y no es suficiente creer en ellas. Hay que trabajar por conseguirlas. Hoy, cuando hay tantas discusiones sobre quién tiene que tener la prioridad en ponerse la vacuna, nos preguntamos si se acuerdan de todas esas personas vulnerables. Imaginamos que no les llegará allí la vacuna. Por tanto, hay que levantar la mirada más allá de nuestro propio dolor y hacernos solidarios. No importa lo que puedas compartir, pero al otro le puedes salvar la vida. Bueno, pues ahora les quiero presentar a ustedes los proyectos que vamos a realizar aquí en Albacete y comarcales, todos encaminados, como he dicho, a un desarrollo integral y sostenible. Tenemos 2 proyectos en Guatemala, uno en Salvador y otro en Uganda, todos encaminados a paliar las consecuencias del cambio climático, del deterioro del medio ambiente que está ocasionando no solo hambre, sino también que las familias se vean desplazadas a emigrar a otras ciudades, a otros países y muchos de ellos a Estados Unidos, abandonando de este modo el campo y, cómo no, de la pandemia, que ha acentuado las pandemias ya existentes y que ha aumentado el número de personas que pasan hambre. En todos ellos también se han tomado medidas para paliar estos efectos de la COVID. Y comienzo con los proyectos. Un proyecto en el oeste de Guatemala, en Jocotán, en la región de Chiquimula. Allí se va a apoyar a 13 comunidades de la etnia maya chorti, que están en extrema pobreza. Se les va a formar en técnicas de cultivo, con asistencia técnica para la creación de 132 huertos y viveros, y también la creación de infraestructuras para el almacenamiento de agua. Los beneficiarios directos son 1.328 personas. Otro proyecto al este de Guatemala. Allí también se apoyará a 12 comunidades mayas, 6 en el altiplano y 6 en la región de costa, en el departamento de San Marcos, que sufren una pobreza multidimensional, desnutrición infantil, marginalidad social, política y económica. En esa zona además hay cultivo y tráfico de drogas, lo que ocasiona violencia y conflictos sociales. Se les formará y se les capacitará a los jóvenes para emprender pequeñas y medianas empresas de cerámica, telares, corte y confección, envasado de frutas, repostería. En total, a los que se les va a formar son 105 jóvenes mayas, con el fin de que eviten la emigración. De esos 105, 50 son mujeres. Otro proyecto que tenemos es en El Salvador, en el Corredor Seco, en los municipios de San Gerardo y San Juan, una zona que sufre las sequías y las lluvias torrenciales, todo debido al cambio climático, lo que está causando también hambre y emigración de las familias. Se les formará en técnicas para la mejora de la agricultura y de la ganadería, y también cómo proteger el suelo. En la prevención del COVID, por supuesto, como en todos los proyectos, y los beneficiarios directos aquí son 1.328 personas y los indirectos 2.250. Y el cuarto proyecto es en el suroeste de Uganda, en la región de Mbarara, en el municipio de Rubirizi. La población que vive en esta área rural sufre también de pobreza multidimensional, sin agua potable, sin electricidad, sin asistencia sanitaria. La mujer carece de derechos y sufre malos tratos. El 90% de ellas son analfabetas. Aquí se les formará en técnicas agrícolas, sanitarias, de higiene, en fin, una formación integral. Los beneficiarios directos son 4.800 personas y los indirectos 2.000 personas más. Pues nada, para llevar a cabo estos proyectos, Manos Unidas, por supuesto, necesita de la solidaridad de todos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Y por eso tenemos que seguir contagiando, como dice el lema de esta campaña, tenemos que seguir contagiando solidaridad.
Pues nada, ya he acabado esta primera parte, ahora vamos a comenzar la segunda. En esta segunda les quiero presentar a la misionera seglar, que veremos aquí en un vídeo. Esta misionera, como hemos dicho, Manos Unidas trabaja con asociaciones y colectivos locales, y esta asociación con la que trabaja es la Asociación Esperanza para Niños Nicaragüenses. Y la misionera de la que vamos a hablar es de Mercedes Chávez, de Nicaragua, que nos ha enviado un vídeo desde el lugar de origen, desde el lugar de la misión. Mercedes es una mujer que sabe mucho de hambre, de pobreza, de desigualdad, que sabe mucho de la vulnerabilidad de la mujer y de que ésta siempre se lleva la peor parte, que sabe mucho de la pobreza multidimensional de la que les he comentado, pero también sabe mucho de esperanza y de solidaridad. Mercedes es licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Español por la Universidad Autónoma de Nicaragua, y ya en el 2013 elaboró un proyecto, Educación y Desarrollo Integral para niños, adolescentes, jóvenes y familias del barrio de San Judas, en Managua, que fue presentado y aprobado por Manos Unidas. Desde entonces está trabajando con Manos Unidas. Cuando quieras, Juan. Soy Mercedes Chávez y pertenezco a la Asociación Esperanza para Jóvenes y Niños Nicaragüenses. Tenemos 8 años de trabajar con Manos Unidas. Estamos ubicados en Managua, Nicaragua, en la barriada de San Judas. Trabajamos con mujeres, niños, jóvenes, con una cantidad de 1.625 beneficiarios indirectos, 355 familias, y estamos en una zona marginal con gente que está con hambre, que está desempleada, mujeres, madres solteras que trabajan en maquilas, pero estas han cerrado por la pandemia. Mujeres que se dedican a lavar ropa ajena, pero ya no tienen empleo. También con mujeres trabajadoras sexuales que ya no tienen clientes. Por otra parte, los niños necesitan alimentación. Con Manos Unidas en proyectos de emergencia alimenticia. Buenos días, mi nombre es Araceli Noemí y para mí es un gusto atenderlos, ¿verdad? Porque gracias a Dios el proyecto YINSE nos ha apoyado. Fíjese que en realidad las cosas, les voy a hablar la verdad. Yo hace poco no tenía nada que darle de comer a mis hijos y pues vino la bendición. Yo no lo creía, pues, verdad, pero la bendición vino a mi hogar, me dieron alimentos, cosa que mi hijo viera como si hubieran visto las reacciones de mis hijos agarrando leche, agarrando, mira, mamá, frijoles, mamá, esto. También estamos con proyectos de educación, que es un derecho humano fundamental, con niñez en reforzamiento escolar y educación inicial. ¿Desde cuándo vos participás en el proyecto allí? Hace 2 años. Hace 2 años. ¿Y a qué llegás? A estudiar. ¿Por qué vas a estudiar allí? Para aprender y para que me ayuden para pasar el grado. Estamos en proyecto social también de habilitación técnica, de educación
con la elaboración de piñatas, como el caso de doña Juanita. Es una gran bendición que el Señor los manda y los ha ayudado, me ha ayudado bastante porque yo tengo tiempo de estar en el proyecto haciendo piñatas, haciendo cómic, costura. Estamos con el mejoramiento de techo y alimentación, como el caso de la anciana Josefa. Ya hay una casita, pero me construyeron la casita, la cocina, el servicio, el baño, todo, pues. Todo. Y estoy muy agradecida pues, con ella y que la quiero a ella, a ustedes pues como hermano, como hermana. La quiero así. Ahora que ya conoces la situación de estas familias, te invitamos a la solidaridad para el bien común, para erradicar el hambre. Te invitamos a donar a Manos Unidas para erradicar el hambre. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu mano, ayúdale. Manos Unidas. Muy bien, pues finalmente damos la palabra a nuestro señor obispo don Ángel. Un saludo muy cordial a todos en esta presentación de la campaña de Manos Unidas, campaña contra el hambre en el mundo. Aquellas que estáis aquí presencialmente y a todos aquellas y aquellos, diríamos que a través de los medios de comunicación diocesanos y otros medios os llega también esta presentación. Es como un toque a vuestro corazón para sentiros solidarios y ayudar en esta campaña contra el hambre, contra esa necesidad de tantas personas, tantos millones en el mundo, que nosotros con nuestra pequeña ayuda podemos levantarles, animarles y hacer que por ellos mismos también, con nuestra ayuda, vayan creciendo en ese juntos caminar, pero no faltándoles, diríamos, lo esencial para vivir. Lo primero es agradecer a doña Celia Monteagudo su disponibilidad para aceptar el nombramiento como nueva presidenta de Manos Unidas. También quiero dar las gracias a doña Pilar, la anterior presidenta, y a los miembros de la comisión por los años de servicio generoso al frente de la organización en la diócesis de Albacete. Gracias también a las voluntarias que integran la comisión diocesana, siempre tan animosas. Recuerdo algunos aspectos, aunque ya Celia los ha ido introduciendo, pero por mi parte también para que queden un poquito más concretos y sepamos quién es Manos Unidas, cuál es su labor y qué nos piden año tras año. Manos Unidas es una ONG internacional de la Iglesia de España para la cooperación al desarrollo, integrada por voluntarios y voluntarias de cualquier edad, con el objetivo de ayudar a erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. Manos Unidas nació en el seno del movimiento apostólico de las mujeres de acción católica en España y se ha ido afianzando y fortaleciendo con los años en su objetivo de hacer desaparecer el hambre en el mundo y de ayudar a las personas que puedan vivir dignamente, para que se reconozca esa dignidad y se les ayude con los medios que estén a nuestro alcance. No perdáis vosotras la identidad de mujeres católicas comprometidas como expresión de la Iglesia a la que pertenecéis. Está claro que vuestro objetivo, siguiendo el mandato evangélico, es el de colaborar eficazmente en el empeño de que nadie pase hambre, sino que todos, en cualquier parte del mundo, puedan vivir dignamente de su trabajo y tengan acceso
a un trabajo digno y solidario, acceso a la alimentación, es decir, un lugar de trabajo, alimentos para comer, acceso a la salud, teniendo hospitales para cuidarse y curarse, acceso al agua y saneamientos, como higiene para lavarse las manos y el cuerpo, agua para beber y regar, acceso a una vivienda, un hogar, una casa familiar, sencilla pero necesaria para la vida familiar. ¿Quiénes integran Manos Unidas? Manos Unidas está integrada casi en su totalidad, exceptuando algún técnico temporal, por voluntarias y voluntarios, hombres y mujeres, jóvenes o adultos. Estos ofrecen su tiempo y su esfuerzo para que existan y se respeten los derechos humanos, para que a nadie le falte lo esencial y necesario para vivir como persona y puedan crecer y vivir humana y espiritualmente. Como nos decía Celia, ¿cuál es la forma ordinaria para hacerlo realidad? La forma ordinaria es financiando proyectos solidarios. Estas necesidades o proyectos son presentados desde sus lugares de origen, a través normalmente de misioneros o misioneras, como instrumentos concretos para su propio desarrollo. Conocen la realidad, van a estar al pie del cañón, van a cuidar que eso poco o mucho que podamos ayudarles sea fructífero para todos. El lema de la campaña de este año 2021 dice así: contagia solidaridad para acabar con el hambre en el mundo. Somos todos hermanos, hijos de un mismo Creador, y todos debemos ayudarnos unos a otros, y todos debemos compartir lo poco o lo mucho que tengamos para el bien de todos, especialmente de los más necesitados. Tantos millones de personas que no tienen lo básico, que pasan hambre, que necesitan ayuda, solidaridad. La solidaridad es un requisito indispensable para el bien común. Es el valor del compromiso con los demás, que tiene su base en la interdependencia entre personas, pueblos o naciones, y consiste en un compartir para que el otro, hombre o mujer, niño, joven o adulto, pueda disfrutar de las condiciones indispensables para una vida digna. ¿A qué nos llama Manos Unidas? A colaborar, a ser solidarios. Su misión, que tiene que ser la nuestra, es como un esfuerzo colectivo para construir cada cual, según sus circunstancias, un entorno humano digno que permita a un gran número de personas, sin exclusión, disfrutar de sus derechos como personas y ciudadanos de este mundo. La tarea es, digamos, importante, es necesaria, como también es necesario e importante la colaboración de todos. En nombre de Manos Unidas, de esta diócesis de Albacete, pido vuestra colaboración, poca o mucha, como podáis, pero algo ayudará siempre a estas personas, hermanos como nosotros, hijos de un mismo Dios, para que poco a poco puedan recobrando esa dignidad a la cual tienen derecho y sobre todo esos bienes de este mundo que les permitan vivir dignamente. Gracias a Manos Unidas, gracias a todos los que vais a colaborar para llevar adelante esta campaña contra el hambre avalada por Manos Unidas. Muchas gracias, don Ángel. Ya finalmente les vamos a dejar con el vídeo de la campaña, pero no sin antes agradecerles de nuevo a los que os hayáis conectado y a los que después podáis conectar, porque esto quedará colgado en la web del Obispado y también en la de Manos Unidas, así como en Facebook. Y bueno, recordarles que mañana, viernes 12, celebramos el Día del Ayuno Voluntario y que os invitamos a uniros y con espíritu de oración por los más necesitados. A las 8 de la tarde celebraremos la Eucaristía en la Catedral
Y ya el próximo domingo 14 se celebra el Día de la Jornada Mundial de Manos Unidas. Y con este motivo la colecta de este domingo irá destinada a los proyectos que les hemos presentado. Pues nada más, ya le dejamos el vídeo de la campaña y muchas gracias. Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. Y en muchos casos ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Manos Unidas trabaja desde el terreno, con las comunidades y con las organizaciones y colectivos locales. Con el derecho a la alimentación como eje, la ONG de la Iglesia Católica en España trabaja para hacer efectivos otros derechos como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo. Y todo ello sin olvidar a la población afectada por emergencias climáticas y por catástrofes naturales o sanitarias que se están multiplicando en las zonas más pobres del planeta. Contra el virus de la indiferencia, en Manos Unidas contagiamos solidaridad, esperanza, ilusión, trabajo, cambios de vida. Porque la verdadera, la única vacuna contra la pandemia de la desigualdad es la solidaridad. Un mundo mejor es posible. Entre todos podemos lograrlo. Pero todos significa todos. También los oprimidos, los olvidados, los marginados, los que padecen hambre, los que sufren más el maltrato al planeta, los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus países. Tenemos que cambiar el mundo entre todos, contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre. Colabora con Manos Unidas.